Con Lucas Liach, que volvió a fuego, amigo. ¿Cómo estás, Lucas Liach? Economista muy prestigioso, además de ex funcionario durante el gobierno de Cambiemos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Éramos más felices en 2015, como dice Cristina? Creo que había muchos problemas que estaban como por explotar. Por ejemplo, lo que dijo Cristina, ¿no? El salario en dólares era alto. Sí, si uno mira la serie histórica, es el segundo más alto. ¿Sabes cuál es el primero? Salario en dólares, Martínez de Oz, en el proceso. ¿Es bueno eso? Bueno, cuando un país se encarece en dólares, eso trae muchos problemas después. Era el momento donde Argentina estaba más, el de Kicillof, donde Argentina estaba tan cara frente al mundo como en la convertibilidad. Por supuesto, eso generó que después el gobierno de Cambiemos empezara con todo esto de una devaluación grande. Eso que ya más caro es el sueldo de la gente, Lucas, ¿no? ¿Cómo? Aclaralo. Eso que ya más caro, vos lo ves desde el punto de vista empresarial, es el costo del salario. No, llamo caro a qué tan caro estaba Argentina, el nivel... La referencia era el salario y las jubilaciones. El nivel de precios de Argentina estaba más caro frente al mundo como no estaba desde la convertibilidad. Sí. Una manifestación de eso, por supuesto, si en dólares todo es más caro, también son más altos los salarios en dólares. No quiere decir que el poder de compra de los salarios fuera tan alto, ¿sí? Pero era evidentemente una situación insostenible que Kicillof la tuvo hasta el final con... Parecido a lo que se está haciendo ahora, que todo el mundo sabe que van a mantener fijo el dólar oficial y Fábrega, por ejemplo, estuvo diciendo... Después tiene que venir una devaluación. Ahora, ¿hay ¿no? alguna... es una historia cíclica, ¿Hay, ¿no? Lucas, alguna suerte de autocrítica por este endeudamiento sideral que tomaron en el gobierno? Bueno, el endeudamiento de Cambiemos, si lo contás bien, fue menor que el de solo tomando el segundo periodo de Cristina, ¿no? Si contás el endeudamiento del Banco Central, pérdida de reservas del Banco Central, ¿la causa cuál es? Y un poco recién estaba Lozano hablando de los temas estos fiscales, ¿no? Obviamente la causa es que hay un déficit fiscal. Lo escuchaba Lozano diciendo, no, mi programa del ingreso universal, buenísimo, sale 2,9 del PIB. ¿De dónde sale ese 2,9 del PIB? ¿Cómo hacemos? No, lo explicó. Capaz hay que emitir, dijo, ¿no? No, dijo Sí, que hay que discutir. Sí, dijo, capaz hay que emitir. Capaz hay que emitir, lo que por ahí los argentinos, un poco lo tenemos claro, pero no del todo, es emitir es un impuesto. Es una manera de cobrar un impuesto. Explícalo simple. Claro, para que simple. todos podamos entender. El gobierno, con papelitos de colores, paga cosas, entonces es como si cobrara impuestos porque le permite gastar esos papelitos de colores. La consecuencia de los papelitos de colores es que los precios suben. Cuando los precios suben, si vos tenías a principio de mes 10.000 pesos en tu billetera, seguís teniendo 10.000 pesos, perdió valor, suponete, estos meses 4%. Igual no me respondiste la pregunta, ¿eh? Sí. ¿Hay alguna suerte de autocrítica por ese No, bueno, la endeudamiento? autocrítica, digamos, es que por ahí esa corrección fiscal que hizo Cambiemos, Argentina tiene el gasto público más alto de América Latina. El que Lozano quiere subir es el más alto de América Latina. No es cierto que haya impuestos a la riqueza en Alemania y en ningún país del mundo hay dos impuestos a los activos, como es Argentina, que hay bienes personales y riqueza. Nota a pie. La autocrítica te diría, bueno... Pero volvemos, ¿eh? Vamos a volver con el aporte solidario. Sí, porque yo quiero saber si era fake eso de Alemania. No hay ningún impuesto a la riqueza en Alemania. Creo que la autocrítica que hay es que por ahí la corrección fiscal que la hubo, o sea, fue bajando el déficit, bueno, tardaste más tiempo en bajarlo que lo que los mercados estuvieron dispuestos a financiarte. Esa es la discusión. Pero es una discusión no de orientación, es teníamos que corregir esto. Hoy uno no ve esa situación. Quizás Guzmán no lo dice, pero un poquito lo hace, que es no podemos tener un déficit permanente y trata, por eso digo, no pagaron el IFE, ¿no? ¿Por qué no se pagó el IFE? ¿Por qué no pone el ingreso universal de Lozano? Porque se dan cuenta que la billetera no es infinita. Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo en hay que ir a una situación donde dejemos de cobrar el impuesto más grave, mucho más grave que los que mencionó Lozano, que es el impuesto a la inflación, ¿no? Además del impuesto al trabajo que dijo y tiene razón, pero después cuando decimos, y los impuestos progresivos, bueno, este gobierno bajó el impuesto a las ganancias. Si vos mirás los impuestos, es más progresivo que los otros. Sí, pero nadie toca el IVA, ¿no? Que es regresivo. Nadie lo toca. Sí, el IVA es regresivo. Te diría, los peores impuestos son el inflacionario. Sí, lo que pasa, pero no es un problema de este gobierno la inflación. No, eso es pero por eso no una reducción absoluta. No, el tema son las razones de la inflación. Estoy diciendo digamos, ¿no? para dónde hay que ir, digamos, ¿no? Creo que deberíamos... A ver, ¿qué impuestos queremos bajar? Yo diría, uno, el impuesto inflacionario. Después hay impuestos muy malos que decimos, los pagan las empresas. Ingresos brutos, impuesto al cheque, obviamente los paga el consumidor. Sí, todos. Pero son impuestos especialmente malos porque
son en cascada, o sea, lo paga el que fabrica la goma del auto. Ahora, ¿vos te parece mal discutir el impuesto a las grandes fortunas? Me parece que tenemos que tener una discusión impositiva honesta, ¿no? Y yo diría, a ver, una cosa es qué tan regresivo es un impuesto, hay que bajar los más regresivos. Ahora, eso, perdóname, ¿no? Sí. Es por una urgencia, supuestamente es por única vez, Lozano propone extenderlo. Aparte de una discusión Bueno, en el pero mundo, estamos y hablando- lo plantea No, Biden, no es algo que está No, pero solamente Argentina, surge en acordate que Argentina. tiene, hoy estamos aumentando bienes personales en Argentina. No, Sí. se eliminó el artículo de Bueno, proyecto de estamos en monotributo. lo que quiero decir es, ¿Vos decís a los plazos fijos? Se Sí. eliminó el artículo del proyecto. bueno, pero más allá del plazo fijo, digo, Sí, a ver, terminá la idea, lo que déjenlo digo es, terminar si estás a favor o en contra de discutir el impuesto a las en grandes Argentina fortunas. y por hay qué. un impuesto a los activos, a la riqueza de las personas, que se llama el impuesto a los bienes personales. Este es otro impuesto a la riqueza. Desde mi punto de vista, no necesariamente está mal que haya un impuesto a los activos, como es bienes personales, me parece más saludable que sea algo más previsible en el tiempo. Que vos digas, bueno, de los bienes personales se paga tanto, con un mínimo imponible, como es en estos países que dijo Lozano además. Discutir una reforma impositiva estructural, estás diciendo Sí, vos. me parece que estos manotazos, digo, ¿qué generan? Porque esto parece la economía como una religión. Los malos, que son los ricos, los fugadores, los del campo, ¿eh? Los buenos, que somos nosotros, que defendemos a los pobres. No es así. El tema es los efectos que tiene Pero la vuelvo a política. lo mismo, Lucas. En la urgencia. Sí, ¿cuál es el ¿Está efecto? mal o está bien? No, ¿y cuál es el efecto que tuvo la política? A ver. Muchos ricos se fueron de Argentina. Nos puede gustar, molestar, no molestar. ¿Qué consecuencia tiene que muchos ricos se vayan de Argentina? Entre ellos, los creadores de las empresas más importantes de Argentina. No está bueno. A mí me gustaría un país donde los ricos se queden en el Pero país. Lucas, ¿usted le dieron todos los beneficios? ¿Qué beneficio? Y no vino ni una sola inversión en la ¿Qué Argentina. beneficio? Bueno, desregularon todo el mercado financiero, hicieron, ¿Pero qué eso? modificaron beneficio a los ricos? impositivamente para que efectivamente tengan más ganancias y no vinieron. No, Tuvieron pero, emisión perdón, cero no, y no. hubo inflación. No, pero para. Y estoy viendo, mira, porque- Alemania y Francia, porque dos entramos de ejemplos nuevo más en la de prácticos que buenos, aplican malos, impuesto ricos, denominado no. solidario. Economía religiosa no. Vamos a argumentos. No, ¿cómo religioso? No, Yo vamos lo a que estoy argumentos. diciendo es, ustedes Sí, desregularon el mercado financiero. No, vos dijiste otra cosa. Ustedes querían beneficiar a los ricos. ¿Qué? No, ¿En qué? yo no dije eso. Ustedes le dieron... Ustedes A los decidieron... ricos, ¿qué Está le- hablando de las tomaron- empresas. que Ustedes vos- tomaron, ¿Qué le dimos? ustedes tomaron decisiones de política económica en función de los sectores, de los grandes poderes económicos. No estoy de acuerdo ¿No? para nada. No. Ah, mira vos. No, dame evidencia. Redujeron el impuesto, la Da un alícuota del- argumento. redujeron la alícuota Te del escucho, impuesto a las ¿eh? ganancias, por ejemplo, a las grandes empresas. A las empresas. Sí. Pero Sí. ¿quién- Pero vos estabas hablando de empresas recién. ¿Cómo se graba en el mundo? O sea, la plata de las esta es la fantasía de que las empresas son una especie de seres malvados. Las empresas pertenecen a personas. Entonces, ¿cómo? Exacto. Por eso. No, pero a mí no me parece... Yo no creo que sean ¿Cómo? malvados porque quieran No, ganar no, pero plata. ¿cómo se graba Pero la- tienen que jugar con regla de juego, ¿Cómo digamos, se ¿no? graba la plata de las empresas? Esta es la discusión que hay en el mundo ahora y que Guzmán dice, subámosle el No impuesto. lo dice Guzmán, lo dijo la OCDE No. hoy. Guzmán quiere que ese acuerdo mundial, en vez de ser 15%, O sea sea, el más. 25, pero la OCDE Pará, hoy pará, dijo pará, el 15% pará. y lo va a votar Pará. seguramente el G20 en Pará, pará. octubre. Lo que digo es, la plata de las empresas la ganan personas. Jeff Bezos es el dueño de Amazon y así sucesivamente. Entonces, Sí. la discusión que hay en el mundo es, ¿qué es más eficiente? ¿Cobrarle cuando la plata está en la empresa o cuando va la persona? Es una discusión, digamos. Sí, absolutamente, puede ser un debate, le cobran los dos. Argentina lo que tenemos que tener claro, digo, es el país del mundo con tasas impositivas más altas. No con recaudación impositiva más alta. Porque como decían, tenés 40% de gente en la informalidad, callejeando, Evasión también. cartoneando. ¿Por qué? Porque es tan imposible. Cualquiera de ustedes que quiera emprender, es carísimo, no se puede. Entonces, podemos pelearnos con la realidad, decir, no, nosotros vamos... Argentina, repitamos esto siempre, es el país de América Latina con más gasto público en el PBI y el país del mundo, en una lista está primero Islas Comoros y segundo Argentina, no sé cómo son en Islas Comoros, con más tasa impositiva del mundo. Ahora, Lucas, ¿Puede funcionar? A mí me cuesta. En 4 años tomaron las decisiones que tomaron y no funcionó nada. No, la inflación fue tremenda, no vinieron inversiones a la Argentina. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo no o sea, no está... ¿Cuál es la pregunta? Empíricamente no ¿Cuál es la funcionó. pregunta concreta? Empíricamente no funcionó. Y te agrego otro dato para no dejarlo pasar. Alemania y Francia, los dos ejemplos más prácticos que aplican impuestos denominados solidarios en este momento. No, pero ¿qué es en impuesto Europa. solidario? Una cosa es un impuesto al ingreso y otra cosa es El impuesto, Va. el aporte solidario a las grandes fortunas. Una cosa es un impuesto al ingreso, que es común en todos los países, y como digo, este gobierno lo bajó en Argentina, el impuesto a las ganancias, y otra cosa es el impuesto a los activos, a la riqueza que tenés guardada. A la fortuna. Argentina es el único país del mundo
que tiene 2 impuestos Pero a el los impuesto a activos. las ganancias no es que se bajó, Viene- se bajó para los... Aclaremos, porque no es lo mismo. Porque para las grandes empresas se aumentó la alícuota. Para Claro. quienes se bajó es para los trabajadores que Claro. corresponden a la cuarta categoría. ¿Cuándo- No es lo mismo. ¿Te acordás? No digas, se ¿Te bajó acordás- el impuesto a las ganancias. ¿Te porque acordás no es cuando una Axel declaración. decía qué proporción de la gente pagaba impuesto a las ganancias en Argentina? Sí. 10%. Y es así. Entonces yo me pregunto, si hay que bajar un impuesto, ¿qué es más progresivo? ¿Bajar el impuesto a las ganancias de los que ganan 150.000 pesos o bajar el IVA? Por Seguramente decirte algo? Pero tenés que- bajar el IVA, Pará. pero no le está bajando... No, la digo, recaudación entonces, del gobierno es una discusión. con el aumento de la alícuota a las grandes empresas triplica la baja para los Claro, trabajadores pero en de relación de nuevo, dependencia. de nuevo. Entonces no es una baja del impuesto De a nuevo, las ganancias. repito el punto central. Argentina es el país con impuestos más altos del mundo, con tasas impositivas más altas del mundo. Yo, pero puedo estar equivocado, creo que hay un vínculo entre ese hecho, que no es de este gobierno, es de una sucesión que tiene que ver con que Argentina subió el Ahora, gasto Lucas, público del 20 al 40 del PBI. Lucas. Creo que eso tiene que ver con la pobreza y la informalidad, y este es un país, que esto es muy importante, donde la informalidad implica menos derechos. Entonces, tener 40% de la gente en la selva económica, sin ningún tipo ni ley de despido, nada, no se le aplica ninguna de esas reglas maravillosas, es grave. Ahora, Yo Lucas, creo que tiene que ver con la perdóname, carga impositiva. Más allá, no le estás relatando, vos fuiste gobierno Claro, y por no eso. bajaron el IVA. Digo, para poner un ejemplo concreto de lo que estamos hablando ahora. No, Este bajaron el gobierno- impuesto a las ganancias a las grandes empresas. No, no Eso solo, hizo. para. Sí, ocurrió eso. Eso es verdad. Hubo- Y es la reforma que se Sí, acaba de pero- votar. No, pero digo, da no vuelta solo a eso, eso. también se bajó. El IVA no lo bajaron. No, se bajó. Vos dijiste que el No, por impuesto eso- menos progresivo, no lo bajaron. No, Parece que, no, yo te que dije, viniste un saté, no sé, de la luna y aterrizaste acá y... No, yo te empezás dije, a en el, decir lo que hay que ranking hacer y lo que está en bien. el ranking de impuestos a bajar de los legislados, los peores son ingresos brutos, que lo paga la gente también. Pasa que... Y es potestad de las provincias. Sí, bueno, pero hubo un consenso fiscal. Sí, después se que echaron implica- atrás, pues los propios que gobernadores implica fueron a golpear la puerta ir de la Casa bajando Rosada porque y no que- podían seguir pagando ingresos brutos. Lucas, es la realidad. No, eso. y que este gobierno lo volvió atrás. Pero no, más allá de, digamos, chicanas. De Bien. nuevo, ¿qué estamos a favor? ¿De más impuestos o menos en la Argentina? Yo No, creo que que lo Argentina... pague lo que No más sé, tiene. cada uno tiene, Claro, tiene una pero postura incluso en eso. los que más tienen, si vos comparás a Argentina, no es un país de bajos Che. impuestos. Entonces, nos Está- estamos ahogando un poco. Lucas, hermoso el debate, chicos, la verdad, pero se nos fue el tiempo. Qué lástima, bueno. Así que Tenés que volver, te agradecemos. Lucas. Ya viniste Seguimos algunas hablando. veces, vas a seguir siendo invitado a este programa. Sí, Gracias por estar. Siempre un gusto y gracias por el debate. Bien, ahí estaba el Lucas Leat. ¿Qué vamos, un corte o no? No quiero meter la pata, ¿eh? No, sí, nos vamos Sí, a ir un corte, corte. pero estaba bueno escuchar distintas miradas sobre el tema, ¿no? Primero Lozano, después Lucas Liach, y Sí. ustedes sacan sus ¿Me conclusiones. dejas pedirlo a mí? Pedilo a vos, por favor. Vamos a un corte, dale. Elegante.